¿Qué tal? Los aplausos norteños que se oigan. Bravo. Creyeron que nos Oigan, habíamos muerto por COVID y no, seguimos vivos. Andamos de siempre parranda. hemos estado más vivos y contentos que nunca. Ya lo vamos a Oye. cambiar de más comunes y corrientes a vivos, aunque sea el COVID. Vivos No. pese al COVID. No, ya nos deberíamos de llamar más huevones que corrientes porque habíamos echado la hueva, pero la verdad es que todo mundo había tenido, gracias a la vida, sus propios proyectos, pero como siempre y grandes cuates nos volvemos a reunir. Y déjenme decirles que se acabó la luna de miel con el home office, señores. ¿Por qué? Porque la gente ya está hasta la madre del home office, lo que parecía una opción increíble, lo que tanta gente se alegraba, hacía fiesta, decía que nada como estar en la comodidad de tu casa, pues ahora, y sobre todo los latinos, se quejan amargamente del home office. Y déjenme decirles que tienen en cierta forma razón. Resulta que los países latinoamericanos, pues muchos empezaron a valorar el home office en cuestión de transporte, porque somos de los países que más tarda la gente en llegar a sus oficinas, a sus trabajos, a sus empresas, pero también es cierto que la comodidad en general de la casa de los latinos, hay que decirlo, somos un pueblo jodido. Sí, No tenemos el espacio ni ni lo propicio para estar haciendo un buen home office. Y si eso le sumas a los hijos y le sumas que vives en una pinche casa de interés social con 2 recámaras, de las cuales una está saturada, nadie va a estar cómodo. Oye, No. déjenme platicarles rapidísimo que estaba haciendo yo una entrevista por esto, un proyecto personal, y tuve que bajar a decirle al vecino que le bajara a su salsa y su escandalazo que traía el sábado. O sea, esa es de las grandes desventajas. El patrón ya estaba con la chela a todo lo que daba, el volumen a todo lo que daba, y yo dije, no puede ser, qué pena, yo haciendo acá mi junta internacional, y de momento pues tuve que bajarle a la salsa, Willy Colón y no sé cuántas cosas más traía en fila. Efectivamente, ya muchos deseamos el poder estar haciendo las cosas desde oficina, claro, con las medidas, mi buen Benja, porque tampoco el home office es tan malo si uno tiene más cuidado. yo creo que, ¿no? yo creo que aquí hay un asunto. En países pues muy desarrollados económicamente, eh, el 70% de la fuerza de trabajo hace home office. Uh-huh. Entonces, para allá vamos. Y el asunto de la adaptabilidad y de la resiliencia, pues ahí nos va a pegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Justo decía Benja, es que estamos bien jodidos. Pues bueno, veamos ahí que en países económicamente más fuertes tienen la capacidad de adaptarse al home office, ¿no? Porque Claro. para allá vamos, para allá vamos. Y Sí, para aquí, la especialización. mira, aquí las circunstancias son las siguientes. Yo lo viví en París con una amiga que hace home office en París, no ahorita en pandemia, desde hace 5 años. ¿Y cuál era la ventaja, por ejemplo, de París? Ella vive en un condominio donde 4 mamás que hacen home office se ponen de acuerdo y entre las 4 le pagan a una nana que llega por los niños a cierta hora, se los lleva. O sea, estamos hablando de que lógicamente van los niños a la escuela, va la nana por los niños, los atiende, se los lleva a centros recreativos y los trae a cierta hora. Ahora, no comparemos, lógicamente, también el home office cuando es una cotidianidad y cuando estamos en una época donde no había una pandemia, que los niños se iban la mitad del día a la escuela. Ahorita también el home office es chútatelo con todo y hijos, con esposo al lado o esposa al lado, y con todo lo que eso conlleva. Entonces, también la gente, el tipo de home office que nosotros aprendimos a hacer en este momento es un home office anormal. No es Sí, bueno, home así la vida Todos, también, o claro. sea, si queremos que nos lo pongan todo esponjadito,
pues está cañón, así la vida. también- Ahora, hay quien también dice, pues, ¿para qué le pago una lana si se lo puedo ir a dejar a la abuela? Pues qué chingado, ¿no? Ah, no, claro. Y Y también, siempre que la abuela se distrae. por otro lado, también hay que estar Pero Andrés Manuel ya como, les va a dar a las abuelitas. hay que estar truchas como fuerza laboral en el aspecto de al hacer home office, uno está utilizando sus herramientas y en el pago se debería de ver reflejado porque Eso sí. le está significando un ahorro a la empresa en luz, agua, servicios en general y en renta Claro. muchas veces. También deberíamos de ponernos truchas los trabajadores y exigir un mejor sueldo en ese Eso por aspecto. una parte, y por otra, en una sociedad como la mexicana, a la mujer, por ejemplo, se le ha triplicado la jornada laboral con el home office, ¿no? Entonces tiene que cocinar, tiene que ser ama de casa, tiene que estar al pendiente de la escuela con los hijos y aparte, pues estar haciendo, en el caso de que tenga hijos, No, y hacer el trabajo. sobre Entonces, lo que Aparte de decía realizar su vida. Norteño, un ejemplo, por ejemplo, cuando una gran editorial hace un escandallo para calcular el costo del PVP de un libro, el precio al público, eh, tú ves que dice gastos editoriales, bla, 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 lo que se le va a dar al autor, pum, diseño, pum, 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 luz, agua, renta, bla, 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 de las oficinas. Ellos calculan en el precio del libro todo eso, todo lo que les cuesta montar la oficina. Entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos de ponerlo en el precio claro, de nuestro trabajo? Sí, yo creo que a lo que comentaba Benja, de sí, desgraciadamente somos una sociedad en vías de no estar jodido y una buena manera es valorando nuestro trabajo, ¿no? O claro. sea, Y de poner todo. sobre la mesa medidas como las que en algún momento dijo Carlos Slim, por ejemplo, el de trabajar 4 días y descansar 3, y también los horarios, escalonarlos. Yo creo que también van a ser algunas medidas que se van a empezar a retomar en nuestra nueva normalidad. Sí. Claro que sí. Y por otra parte, tres quejas más sobre el home office antes de pasar a otro tema es que la gente se queja de que descansa menos que cuando Así está en es. su trabajo, que extraña a sus compañeros de trabajo, que porque se les hace que cuando estás en la intimidad de tu trabajo es mucho más fácil que salgan ideas creativas y otro tipo de ideas que cuando estás en grupo, eso dice la gente. Y por último, pues extrañan lo que ustedes llaman ponerle a la relación ambiente, o sea, el estar dándole vuelo a la hilacha con los compañeros de trabajo, que quieras o no, pues sí estás muy limitado en el, eso sí, buscas leña de otro hogar y pues no la encuentras en el home office. Sí, no, y también un punto para cerrar lo que bien comentas es que aprendan los jefes y nosotros como trabajadores que tenemos un horario. O sea, yo no tengo por qué recibir una llamada a las Es cuestión 11:30 de para hacer disciplina. chamba, ¿no? O Yo sea, tengo también. años trabajando desde casa y sí cuesta trabajo, pero también tienes que decir, a tal hora ya terminé, güey, Si ¿no? no te exiges. Y pues esta eterna problema de latino de no saber decir que no. Claro. Exacto. El Mowgli son las 12 de la noche y muchas veces sigue chambeando. No, a veces por el exceso de trabajo sí requieres pues quedarte trabajando más y más porque no tienes un salario fijo, ¿no? Sí. Entonces, pues la cantidad que trabajas es la cantidad que recibes. Pero es cuestión de acomodarse y de disciplinarse y eso nos cuesta mucho en este país. Oye, pero Porque hablando de esto de que uno no, como latino, no sabe decir que no, pues resulta que ya estamos en el semáforo, ya en la transición al naranja, ya casi nos quieren ver en verde, ya quieren que todos se reactiven y bueno, la saturación hospitalaria todavía está tremenda, los casos están verdaderamente de horror y cada vez nos vamos enterando de más y más casos y más cercanos. Entonces, hablar ya de un semáforo en naranja para la transición donde empiezan a incorporarse varias empresas, sí es algo a lo que le tenemos que poner atención, sobre todo cuando muchos trabajadores van a tener que regresar
y no tienen las condiciones las empresas. Eso es la realidad, no tienen las Sí. condiciones para regresar Un poco a trabajar. para poner el contexto de esta cosa de cuándo se supone, según las reglas que puso el propio gobierno y que es el primero en no respetarlas, según estas reglas dicen que para que haya un cambio de color, tiene que haber un descenso en casos y en muertes y en todo, de cierto porcentaje dependiendo del color, durante 2 semanas consecutivas Así para es. poder cambiar de color. Y aquí, entonces, ya le acomodaron. Estaba escuchando yo una entrevista con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, que entonces ya están, pues, allí manipulando que hay diferentes tonos de rojo. Y ahí ya le mezclan No, ya es una estupidez. sí, Es no, una, ya, o sea, esto es de verdad, es una estupidez que se le salió ya de las manos. Vamos a ser bien sinceros. O sea, el día que AMLO estaba pidiendo que la gente no tuviera miedo y saliera, ese día fue el día que México tuvo más muertes, pero no solo México, a nivel mundial fue el país que más muertes registró. Entonces, bueno, ni por chakra, sí saben cuál es el chakra rojo, ¿no? Ajá, claro. ¿Dónde está ubicado el chakra rojo, Mowgli? Ah, En Ay, el culo, ay, así está el semáforo del que se culo. Y muladara. si nos No, vamos no, no. al abajo. naranja, y si nos vamos al naranja, está en los genitales. De ahí, Entonces, de ahí nace la serpiente Kundalini que sube hasta el chakra de la frente. Por hasta eso por los antiguos chakra. maestros decían, te voy a despertar el chakra, güey, te voy a despertar el Kundalini y papas. Entonces, la verdad es que ahora el decálogo de verdad es una burla. yo creo que Ya ahí, con respecto al decálogo, yo no estoy tan de acuerdo porque al fin son cosas que necesitamos. En COVID o no, lo entiendo, pero me gusta el mensaje. O sea, a mí sí me gusta, qué bueno que te guste ¿no? ese mensaje y estás en todo tu derecho, pero no es, o sea, el tipo de, o sea, el mensaje es muy bueno si vas a dar un sermón, si vas a dar un discurso, si vas a pararte a dar recomendaciones, está increíble, pero no, que no confundan la magnesia con la amnesia. No, ¿esto qué tiene que ver con el COVID? Claro, y estamos hablando de que a partir del 15 en adelante, 16 estados que se encontraban en semáforo rojo pasan al naranja con actividades no esenciales. Eso realmente es muy preocupante porque nosotros mismos nos hemos dado cuenta. No estamos haciendo lo necesario, lo podemos ver y lo constatamos cada que vemos en la calle gente sin cubrebocas, de verdad, sin tomar las medidas, y tú dices, bueno, o sea, ¿qué va a pasar cuando más gente se empiece a incorporar a la actividad y a la normalidad Yo me asusté laboral? muchísimo porque estaba escuchando la postura de este grupo de gobernadores del PAN, que tienen ya como Un un frente. bloque Sí, ya, eh, creo que que está ejerciendo como pues un contrapeso contra AMLO, porque los partidos en sí no lo están teniendo, no hay oposición en este país, y estos gobernadores del PAN están pues cerrando el puño, y me asusté muchísimo cuando estuve de acuerdo con lo que decían. No, o sea, estar de acuerdo con un panista está muy cabrón, ¿no? Y me Es que asusté. sí, o sea, no hay oposición porque definitivamente están tan quemados todos que no puedes hablar de nada cuando tú eres parte de ese sistema y tu historia no te permite hablar. O sea, un madreador de mujeres no puede estar a los 8 días en un foro a favor de la protección de mujeres. Pues yo he conocido a Pierdes varios, ¿eh? Yo he conocido toda a varios. credibilidad. Y lo Yo mismo está sucediendo a estos güeyes. leí una frase muy buena en la No puede mañana. estar Chumel hablando eso es lo que sucede, ¿no? En México. Por ejemplo, un Chumel no tiene, pero nada que hacer en un foro en contra del clasismo y en contra del racismo y en contra
de la gente que discrimina. Sí, y la frase, Entendiendo la sátira de Chumel. la frase que leí en la mañana me encantó Mismo. y dice, si Chumel o Facundo son los voceros de tus ideales, mejor cambia de ideales porque estamos... No, No y es que puedo. además este asunto que ha venido sucediendo después de los hechos en Estados Unidos de este policía matando de asfixia con una rodilla a esta persona negra que ahorita no me acuerdo, y que sucedió ya que balacearon a otro a principios de esta semana, sí nos deja esta reflexión y personajes como Chumel la pues la afirman, que también sí vivimos en un asunto racista, pero eh, el hecho de salir con una pancarta no resuelve el problema. Eso no es un pensamiento como reflexivo, ese es más bien una reacción, ¿no? El pensamiento reflexivo pasa también por, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿O yo qué he hecho? ¿Y yo qué actitudes tengo? Entonces, me parece importante pasar de esa reacción totalmente furiosa, con razón, pero hay que pasar a la acción y a la reflexión, a la acción a través de la reflexión, no a la reacción, pues, ¿no? Sí, total. Increíble pensamiento, Mowgli. Mira, La aquí va la pancarta. pregunta. Cuánta lucidez, Mowgli, en estas No, pues no palabras. es mío, también es parte de Goleman, ¿no? Y Por de eso aquí no discriminamos a nadie. Esa Vean que inteligencia emocional. todos ustedes deberían de ser discriminados y no nos discriminamos. Yo por eso no discrimino y me gustan todas. Lo que te van a discriminar es el osito cuando Para mostrar lo incluyentes que somos. Sí, ese es un programa tan incluyente que vea, nos abrazamos todos pudiendo ser discriminados. Inel. Sí, no. Pero sí, eso, yo creo que en mi opinión, esta transición, o sea, no debería ser en este momento, la neta, porque también como sociedad nos ha valido bestia estos 3 meses. A mucha. ¿No? Lo Ya, que, a ver, ya quiero Bueno, pero tenemos a a las un 9 de la presidente mañana. literalmente haciendo una vez más toda su campaña, llamémoslo así, y eso tampoco es un buen ejemplo. O sea, si empezamos por la cabeza que está ya trabajando y está saliendo a otros estados, pues imagínate el ejemplo que nos pones como ciudadanos, ¿no? Pero también no, además, como siempre, mira, como siempre hay que ser bien honestos, como siempre, sin ningún plan. Vamos a hacer así lo más sensato que podamos para no tirarle más mierda al gobierno ni a la gente. Sí, para no Sensatos. vernos como Vivimos en un el país, estaca, ¿no? vivimos en un país que sabemos que tiembla. ¿Sí o no? Por lo O sea, menos algunos de los que estamos aquí llevamos 2 terremotos, mínimo. sí. Y es imposible que quepa o sea, de verdad, es imposible pensar que ninguno de nosotros sabe qué hacer si tiembla cuando estamos en un país 100% sísmico. O sea, Japón, por ejemplo, no se la puede creer que los mexicanos no tengamos reglas, no sepamos qué hacer si tiembla, que la alarma sísmica suena o no, que muchos no detectamos la alarma sísmica porque les pusieron a las sirenas de las patrullas casi el mismo sonido. O sea, ese tipo de Y pendejadas. porque el vecino tiene la pinche bocina a todo volumen y jamás oyes la Y alerta sísmica. cuando tú te das cuenta que en un país sísmico no tenemos esas medidas que la gente ha vivido y que la sociedad es la que ha sacado la cara cuando viene el terremoto, imagínate ante una situación que nadie conoce, que nadie da pie con, o sea, no hay pie con cabeza, están perdidos. Ese es el gran problema como sociedad. Miren, el ejemplo más claro fue cuando hubo un atentado en el metro de Londres, la gente salió y caminó de la estación del metro en orden callada hacia una dirección. No sabía ni qué había sido, pero la gente tiene esa educación
que les quedó desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. El México tiembla y corres. No, y no falta quien se chinga la mochila del distraído, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, ahorita que nos cayó esto, es que de verdad, o sea, era para que cuando empezó en China este desmadre en enero, el presidente y el gabinete tuvieran un plan de contingencia y decir, a ver, qué está pasando en Europa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo nos vamos a ordenar? Encerramos a la gente con toque de queda 15 días y tenemos víveres para darles de comer y paramos la pandemia, ¿o qué chingados? Nada, no se les ocurrió nada. Y se inventaron miles de semáforos que vean ahorita las consecuencias. Bueno, para empezar, no se cerraron fronteras, ¿no? Cuando muchos de los países lo hicieron y eso de alguna manera, pues, ayudó a frenar o a que no fuera la primera fase tan abrupta. Sí, y nos llegó hasta febrero. China lo traía desde noviembre, se sabía en diciembre y en enero empezó lo fuerte. Y la OMS dio la alerta mundial el 30 de enero, ¿no? Hey, y que Claro. tú tengas esa estupidez todavía de que no sepas qué hacer y que la gente, sabes, de antemano sabes que tiene que salir a trabajar. Aquí el problema es por qué los dejaste salir a trabajar si de todos modos los encerraste, si de todos modos se quedó sin dinero la gente, si de todos modos no la dejaste laborar. O sea, ¿a quién se le ocurre? Sí, y además estando a un ladito del principal foco de esta pandemia, que es Estados Unidos. O sea, no hay más. Y ahorita te digo, si en los terremotos salió México adelante fue por la gente, nunca fue por el gobierno. Sí, y Porque ahorita, el gobierno siguió invirtiendo y siguió construyendo en lugares. Hay análisis, hay estudios donde decían que en la Roma y en la Condesa, en una franja, no se tenía que haber vuelto a construir nada. Así de fácil. sí, no, Y pero volvieron a dar permisos. oigan, ¿saben qué? Denme su reflexión final porque no he pagado el Zoom, discúlpenme. Por favor, una reflexioncilla. Es como si somos incluyentes, Nord. Pese a que no has pagado, aquí estamos. No, perdónenme, no, ¿Se fijan por qué el home office para los jodidos no sirve? no, ¿para qué? Vean. Aquí les damos ejemplo de lo que quieran, ¿no? Es que no me aceptó mi tarjeta Coppel. Mira, yo sí espero más prudencia por parte de la sociedad y también medidas más congruentes en el actuar por parte del gobierno para poder salir adelante, porque si no, va a estar cañón. Estas últimas semanas he sabido más casos de personas cercanas que en los 2 meses anteriores. O sea, esto va para arriba todavía. No hay que bajar la guardia. Claro. México está en una situación bastante crítica, solo después de Estados Unidos y Brasil, así que no hay cómo seguir usando cubrebocas, salir con mucho cuidado y de verdad documentarnos. Y hay muchísimas maneras de no irnos con todo lo que dice la gente, pero a estas alturas sí ya sabemos cómo cuidarnos. Entonces, pues hagámoslo, no nos queda de otra. Ujú. Muy La bien. verdad, yo no espero nada ni del gobierno ni de la gente. Yo Muy creo bien. que ninguno de los dos va a hacer nada. Y esto se va a prolongar, y lo que queda es la conciencia personal. El ser, el adaptarnos a las cosas y el estar conscientes de que la vida cambia, la vida cambió. Ya no va a ser igual si nos rehusamos a creer eso y pensamos que todo va a ser igual y todo, estamos jodidos y ahí sí viene la purga, ¿no? Entre la conciencia y la inconsciencia. Y conforme se acerquen las elecciones en Estados Unidos, van a pasar cosas muy raras, desde la salud de Trump, que se puso en entredicho esta semana, ¿no? Hasta un montón de cosas. Hasta la vacuna, escuchen. Hasta la vacuna y los tratamientos que ya está tratando con algunas en Inglaterra, como con esteroides antiinflamatorios, ¿no? Por eso yo difiero un poco en ti, Mowgli, y me encanta esta idea de diferir, porque precisamente si sale un tratamiento, si encuentran qué pex, volveremos a la normalidad. Ojalá volvamos
de la mejor manera, con los aprendizajes, con lo que ya aprendimos de buenos hábitos, que no se nos olviden, y al rato pues, nos estaremos agasajando y besando todos. Créanme, Con una esta desconocida. Navidad estaremos besuqueándonos y abrazándonos. No vayamos tan lejos. Pues ya vamos a llegar a tu cumpleaños, Nort, aunque Puta. pensábamos que no. Ah, por cierto, se canceló el Día del Padre, Rose. Hay que decirle que llegar al cumpleaños de Nort era nuestro peor pronóstico. Rose, se canceló el Día del Padre. Ay, sí, bueno, se canceló el Día del Padre, ya. Güey, se canceló desde que yo lo conozco, cabrón. Güey, A nadie lo pela, a nadie le importa. La primera grosería, para empezar, qué poca madre que a los papás, ¡ay, el tercer domingo! Ajá. No es un día fijo, este castra. Pues ahora ni el tercer domingo, venga. Yo por eso no reconocí a mis hijos. Hasta agosto. Y eso, a ver. Oigan, pero el Día de Madres también, ¿a qué día lo mandaron? No, es igual. No. Sí, claro que sí, dijeron que el festejo del 10 de mayo. No, Rose. Una semana después, ¿no? Para el siguiente programa, porque creo que ya se volvió a pasar el festejo 2 del 10 de mayo. Yo me acuerdo. Sí, ya se volvió porque lo pospusieron un mes. Sí, yo me acuerdo que a mi Madre Santa no le di regalo y le dije porque lo pospusieron. Yo lo mandé pedir de China y no ha llegado su regalo. Ajá, sí, claro. Mira, lo que yo sí pedí para este fin es un buen pastel de maquisco. Rose, por favor, invita. Así es, un pastel helado del mejor lugar, por supuesto. ¿Dónde es el mejor lugar, Rose? Maquisco Heladería, por Perfecto. Supuesto. Entonces, por favor, hagan todos sus pedidos, tienen hasta el día jueves, es un pastel helado delicioso, métanse en las redes sociales, ahí están los números para que hagan sus pedidos por WhatsApp, y bueno, pues hay que festejar, algo hay que festejar, estamos vivos, caray, eso hay que festejarlo. Con prudencia, porque mis vecinos ya los vi haciendo la fiesta al pobre viejo que tienen en chinga manteniendo a toda la familia. No. Que les llega a morir y a ver qué chingados hacen. A ver qué hacen, a ver quién los mantiene. Y con estas ¡vámonos ya! nos vamos. Ahí se ven.